Bienvenido. Es un privilegio tener la oportunidad de presentarte el resumen del Ágape en Vivo sesión 349, en donde el Espíritu Santo nos invita a ser el producto del trabajo de Dios, viviendo la hechura divina. Bendiciones. El sufrimiento divino que me trae a la vida de hijo. Todos, sin excepción, traemos un raciocinio opuesto a la verdad divina. Dios nos sufre en amor para traernos a la confrontación que destruirá el engaño que creemos y dará entrada a la vivencia que Él anhela darnos, la vida de hijos divinos. Yo les he compartido que en mi ignorancia, aunque yo vine a ser hijo de Dios a una tempranísima edad, me quedé en Gálatas 4:1. Me quedé en la ignorancia de lo que eso representaba por décadas. Entonces, era hijo, pero vivía como esclavo. Es lo que dice el Espíritu Santo ahí. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, fíjate qué terrible toda esa experiencia de creerme esclavo, pensarme esclavo, siendo hijo. Te inviertes en querer hacer para Dios y vives negándole a Él hacer para ti, hacer de ti un hijo en la semejanza de Jesús. Y eso es vivir un conflicto con Dios. Un conflicto que Él sabe vivir, porque Él, por eso cuando Él se describe en 1 Corintios 13, donde Dios se describe a sí mismo, hablando de qué es el amor. Y dice, empieza diciendo, el amor es sufrido. Y recuerden que el Espíritu Santo nos ha aclarado que ese sufrimiento no es la victimización que Dios sufre, sino es el aguante que Él vive. ¿Sí? Aguantando mi condición de ignorancia por tantos años, en oposición a su voluntad, pero ignorantemente creyendo que su voluntad era otra, que su voluntad era que yo hiciera para Él, que yo lograra, que yo me esforzara. Y eso lo hemos vivido incontables personas. Para finalmente, en amor, traerme un día a una revelación que destruyó, bueno, que aplastó con toda esa creencia que yo traía, cuando Él habló a mi corazón diciéndome, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Te invité a ser mi hijo y no has querido. Wow. Y allí empezó una apertura de mi parte a escucharle y a declarar todo aquel conocimiento adquirido por mis capacidades y mis esfuerzos, y a entender finalmente, por qué Pablo, que era un erudito ante los ojos humanos de la Escritura, pero un ignorante ante los ojos de Dios de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué Pablo llega a la conclusión y puede, en libertad de esa esclavitud, decir con gozo, todo cuanto para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol para ganarme a Cristo? Recibir la verdad divina destruye mis engaños. Dios me aborda presentándome verdad. Cada revelación de verdad expone el engaño que nos ha esclavizado. Si acepto la verdad, el engaño deja de operar en mi ser y puedo entrar a vivir lo que Dios me propone hacer realidad en mí. Cualquiera que sea tu punto presente en tu entendimiento, el engaño
Y todos venimos de vivir engaño, todos venimos de creer engaño, todos, sin excepción, venimos de ahí. El engaño que ha construido tu raciocinio y tu identidad, cómo tú te ves y te aceptas, tiene que ser confrontado, tiene que ser destruido. Y la manera en que Dios destruye engaño es con verdad. Cuando Él te muestra su verdad, el engaño queda expuesto y nunca más valdrá en ti como verdad. El día que Dios habló esas palabras eternas a mi corazón, ese día todo mi deseo de ser siervo se estrelló. O sea, ¿qué valor tenía ser siervo si Dios me sale con que nunca me llamó a ser su siervo, me ha invitado a ser su hijo y yo no he querido? Ahora resulta que yo no he querido. Entonces te das cuenta de lo que ocurre en un instante con esta verdad que Dios trae a mi corazón. Desbarata completamente todo lo que yo he querido ser. Esa revelación puso en evidencia, eso que Dios habló a mi corazón, puso en evidencia mi ignorancia de Él, de su propósito, de su corazón para mí. ¿Sabes? Cuando Dios pausó, cuando me dijo, yo nunca te llamé a ser mi siervo, y pausó, yo les he comentado, les he compartido que en ese instante yo me sentí rechazado. Mi entendimiento no renovado instantáneamente pensó, oh, pues con razón yo no sirvo para esto, porque Él nunca me llamó, entonces ¿yo qué hago aquí? Y conforme ese instante estaba sucediendo en mi razonamiento, Él habla otra vez y me dice, te he invitado a ser mi hijo y no has querido. Y esa fue como imagínate en los tiempos medievales, una catapulta, ¿no? Que trae esta enorme piedra y le da a un muro fortalecido y lo rompe. Y me abre un panorama que yo jamás he percibido, que jamás me he percibido siendo amado de esa manera. Y tampoco me he percibido siendo yo el que ha estado rechazando a Dios, cuando que mi esfuerzo era por ganarme su aprobación. Destruyendo mi tesoro que me impide recibir la mente de Cristo. La destrucción de engaño representa la pérdida del raciocinio humano, del aprendizaje que he atesorado con mi esfuerzo y que se ha convertido en mi tesoro. Esta pérdida es indispensable para que me sea dada la mente de Cristo. Imagínate que para mí estudiar la escritura tenía yo toda una metodología armada y herramientas de estudio y todo un aparato para investigar y para descubrir el tesoro que estaba escondido ahí en cada palabra, en cada cuestión. Y vivía en mí el entendimiento humano de esta instrucción de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, etcétera, etcétera. Entonces, para mí todo era esfuerzo, disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora va a tomar mi metodología preciada, porque era un tesoro mío, ¿no? De cómo yo lo hacía, para investigar sobre la adopción y esto y aquello. Y el Espíritu Santo me truena ese rollo también y me dice, no, así no, recién nacido. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Me tocó entender un poquito más a Nicodemo ante las palabras de Jesús. Nicodemo, lo que tú necesitas es volver a nacer. Ahora, tú te puedes reír de Nicodemo, pero estamos hablando de un hombre extremadamente culto, estudiado.
que toma en serio lo que Jesús le dice y lo procesa en su raciocinio y se queda atónito y dice, pero espérame, ¿cómo puede un hombre viejo como yo volverse a meter al vientre de su madre y volver a nacer? Hasta ahí le dio el entendimiento. Se quedó perplejo. Y yo siempre escucho a Jesús reírse, ¿no? En respeto, pero una carcajada así, ponerle la mano en el hombro a Nicodemo, decir, Nicodemo, ya ves. Si yo te hablo de lo más sencillo en las cosas divinas, y tú no las puedes entender, ¿cómo quieres que te explique lo demás? Mira, Nicodemo, si no naces de nuevo y eres esa criatura recién nacida en lo divino, nunca, te lo digo, no hay manera que entres tú al reino de Dios. La crianza divina se vive como recién nacido de Dios. La formación del raciocinio divino en mí se inicia en enseñarme a vivir la etapa de ser recién nacido de Dios. No hay sustituto a la vivencia de saberme amado, atendido y provisto por mi Abba en mi espíritu. Este rebelde que no había aceptado ser hijo, habló de mí. Aceptó. Pero todo lo que creía saber del Evangelio, de Dios, de esto, de la Biblia, de los ministerios, de los dones, de los etcétera, etcétera, ya no cabía con esta verdad divina. Y lo que fui guiado a aceptarme y fue obra de Dios, porque yo quería conectar esta verdad con todo lo que yo sabía. Entonces, si esto es así, ¿cómo se conecta al aparato que yo he creado? Y viene el Espíritu Santo en amor, como siempre habla mi corazón, con una ternura, un respeto. Y me dice, lo único que sabes de Dios es lo que vives de Dios. Más no sabes nada. Y rompe otro montón de estructuras racionales que me permiten recibir esta palabra. Vuélvete y hazte como niño. No pretendas ya más. No busques ser grande. Yo crecí en mi infancia terrenal queriendo ser grande. Siempre quise ser grande. Nunca quise ser niño. Mi asunto era estar con los grandes. No me interesaba estar en las cosas de los niños. Y ese anhelo nunca se me quitó hasta que Dios me lo quitó. Y cuando acepté eso, entonces yo quería ubicarme en una cierta edad de la infancia, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ya soy un niño de 4 años, de 5 años, ya sé caminar. Y viene el Espíritu Santo y vuelve a hablarme y me dice, no. Segunda de Pedro, capítulo 2, y me dice, como recién nacido. Ahí es donde tienes que empezar. Si vas a recibir, si vas a crecer como hijo, si te vas a dejar criar como hijo, entonces no te puedes brincar las etapas de ese crecimiento. Tienes que empezar, tienes que permitirte vivir la etapa del recién nacido, porque esa no la conoces, tú nunca has vivido el ser criado por tu Padre Dios como recién nacido. No sabes comer la leche espiritual, no sabes. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha.
No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!